El millonario llora al descubrir que su hija ciega fue rescatada por un niño con secreto oculto. La brisa caliente de la ciudad agitaba las hojas de los árboles, como si el mundo estuviera vivo, pero Alejandro del Valle solo podía sentir un vacío inmenso, un abismo que lo tragaba todo. Su pequeña Valentina, solo 8 años y ciega, había desaparecido. Los titulares se estremecían. Un millonario busca a su hija perdida, pero nadie podía imaginar el horror que ese padre atravesaba. Cada rincón de la vibrante ciudad, llena de luces y sombras, susurraba la lucha de sus ciudadanos, pero hoy su rayo de esperanza se había apagado. Sin embargo, en medio de su desesperación, apareció Mateo Ríos, un niño de 12 años, con mirada astuta y una conexión profunda con la calle. Era un chico que conocía el sabor amargo de la vida, con callos en las manos y cicatrices en el alma. Sus pies descalzos habían recorrido el pavimento caliente, sorteando las trampas de una realidad cruel. Venía Car. Era un viaje tenso, donde la rabia de Alejandro chocaba contra su impotencia. ¿Qué había hecho mal? ¿Cómo había perdido a su hija? De repente, la revelación de Mateo se transformó en un abrazo apretado de tensión. Había algo más, algo oculto. Pero no puedo hacerlo solo, confesó el niño, y las palabras resonaron como una alarma en el corazón de Alejandro. ¿Qué podía ofrecerle a este chico? ¿Cómo jugarían sus vidas en este rompecabezas? La atmósfera se volvió más opresiva cuando la traición de Rodrigo, su asistente de confianza, se deslizó como un veneno en sus venas. ¿Un cómplice dentro de su propia casa? Alejandro sentía el nudo en la garganta al pensar en la posibilidad de ser rodeado por aquellos a quienes más confiaba. Terminaron en un pequeño refugio donde Mateo decía que Valentina estaba retenida. Su corazón latía con fuerza, hasta que se enfrentaron a Rodrigo. La confrontación fue una tormenta. Alejandro miró a Mateo, quien mantenía su mirada firme, como si fuese el baluarte de una esperanza. Entonces, toda la verdad salió a la luz. La traición era mayor de lo que había imaginado, y Alejandro sintió un mar de emociones en su pecho. Rabia, decepción, terror, pero también una breve chispa de camaradería, con ese niño de la calle que había aparecido de la nada. La lucha por rescatar a Valentina no era solo físico, era un clamor emocional, un grito desgarrador. La conexión entre Alejandro y Mateo se transformó en una fuerza poderosa, un lazo que comenzaba a desdibujar las fronteras familiares que siempre había conocido. Alejandro lloraba no solo por su hija, sino por la valentía de Mateo, que había arriesgado todo para salvar a alguien que ni siquiera conocía. El futuro parecía incierto, lleno de sombras y revelaciones que acechaban en cada esquina. Alejandro sabía que la batalla contra Rodrigo no era. Alejandro se sentía atrapado entre dos mundos, y la pregunta que resonaba en su mente era si encontraría no solo a su hija, sino también un nuevo significado de familia. Hey, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo y asegúrate de seguir suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene en camino. Y ya que estás aquí, déjame un poderoso like que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Vamos a interactuar. La atmósfera en el refugio se tornó pesante. Alejandro miraba a Mateo. La adrenalina latía en sus venas. La luz tenue apenas iluminaba las sombras que danzaban en las paredes. Cada paso que daban, cada susurro, traía consigo el eco del peligro. Alejandro sintió cómo el corazón le retumbaba en el pecho. Tenía que rescatar a su hija. ¿Es aquí?, preguntó Alejandro, sus ojos escaneando cada rincón, buscando a Valentina. Mateo asintió, pero su rostro se tensó. Algo no encajaba. Los ojos del niño reflejaban más que simple miedo, había dudas, y eso encendió una alarma en el interior de Alejandro.
Yo no sé si deberíamos entrar, susurró Mateo, la voz temblorosa. Fue entonces cuando un sonido rompió el silencio. Un golpe fuerte, seguido de risas burlonas, resonó en el pasillo. Alejandro se congeló. Algo se movía en las sombras, algo siniestro. Las risas se acercaban y un instante después, Rodrigo apareció en la entrada del refugio, con una sonrisa que congeló el aire. Alejandro apretó los puños, furioso. ¿Dónde está Valentina?, gruñó, cada palabra brotando de su garganta como fuego. Rodrigo, con la seguridad de un hombre que sabe que tiene el control, dio un paso adelante. «Oh, Alejandro, siempre tan dramático», dijo, deshumedeciendo la tensión en la habitación. «Tu querida hija está a salvo, pero hay algo que necesitas saber». Las palabras de Rodrigo eran veneno, y Alejandro sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Qué podía verse peor? «No entiendo», murmuró, la confusión apoderándose de su mente. «No solo es ella la que está en peligro», se burló Rodrigo. Su sonrisa se volvió amenazante. «También lo está Mateo». Alejandro giró la cabeza hacia el niño, quien lo miraba con ojos desorbitados. «Mateo, ¿qué está pasando?», preguntó, con el nudo en la garganta apretándose aún más. No sé», balbuceó el niño. Parecía desorientado y asustado. Y entonces un grito desgarrador cortó el aire. Era la voz de Valentina. Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. «¡Valentina!», gritó. Pero antes de que pudiera moverse, Rodrigo alzó la mano, como un titiritero. «Esperemos, Alejandro. Te hará daño saber la verdad tan pronto». Sus ojos brillaban con una mezcla de triunfo y maldad. «Valentina no es lo que piensas». La revelación cayó como un rayo en medio de la tormenta. Cada célula de su cuerpo tembló al cerciorarse de que Rodrigo tenía un secreto muy oscuro. «¿Qué estás diciendo?», preguntó Alejandro, confundido, luchando contra las palabras que parecían atar su mente. «Es una niña especial, pero también una carga. ¿No te has preguntado por qué está ciega?». Rodrigo se acercó, cada palabra un golpe, cada frase una herida. Un eco de recuerdos arrastró a Alejandro a un pasado de decisiones difíciles. Se dio cuenta de que aquellos momentos que había intentado olvidar volvían como sombras a cobrarse lo que era suyo. La verdad retumbaba en su mente como un tambor en la noche. No puede ser. ¿Qué hiciste?», preguntó. Su voz se quebró, pero Rodrigo solo rió. «Todavía no lo sabes, Alejandro. Pero voy a contarte un secreto más». Sus ojos chispearon con malicia. «Mateo no es solamente un niño de la calle, es parte de todo esto». Y en ese instante, el suelo se derrumbó bajo los pies de Alejandro. La confusión se convirtió en terror. ¿Qué estaba diciendo? Cada duda que alguna vez tuvo se hizo realidad, y el aire se volvió denso. Mateo dio un paso atrás, paralizado por la revelación. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y Alejandro sintió que el mundo se desvanecía. La conexión que había construido con el niño comenzaba a desmoronarse. La verdad se amontonaba como un tsunami, cada ola arrastrando la esperanza y dejando solo caos. ¿Todo había sido una mentira? Antes de que pudiera reaccionar, un nuevo grito resonó, esta vez más cerca. Alejandro sintió que el pánico invadía su cuerpo. Tenía que decidir rápido. ¿Podía confiar en Mateo? ¿Y qué pasaría con Valentina? Las sombras estaban más cerca. Su futuro se desdibujaba. Estaba atrapado en un laberinto de traiciones y verdades reveladas, y el tiempo se deslizaba de sus manos. ¿Qué lo esperaba en la siguiente esquina? Maestro y aprendiz, aliados y enemigos, todo se desmoronaba. Y en el eco de la ventana, Valentina llamaba por su nombre. Las palabras de Rodrigo resonaban en la mente de Alejandro como ecos de pesadilla. La confusión envolvía su corazón y el tiempo parecía detenerse. Valentina era más que una niña. Era parte de un rompecabezas que aún no entendía. «¿Qué quieres decir?», preguntó, su voz temblando, mientras el sudor le corría por la frente. Cada palabra de Rodrigo era un puñetazo directo, desgarrando la tenuidad de su resistencia. Miró a Mateo,
buscando respuestas en esos ojos que antes parecieron llenos de vida. Mateo no es solo un niño de la calle, continuó Rodrigo, disfrutando cada segundo. Es su hermano. El mundo se desvaneció a su alrededor. Alejandro sintió que el aire le faltaba. Un hermano, pero eso no podía ser. Mateo se quedó inmóvil, como si el tiempo también lo hubiera atrapado. La revelación se cernía sobre ellos amenazante. «No, no puede ser», susurró el niño, horrorizado, mientras su cara se empalidecía. «Oh, claro que sí», respondió Rodrigo, disfrutando del espectáculo. «Tu padre Alejandro tuvo una aventura, y ella estaba destinada a ser parte de esta familia». Las palabras retumbaron en la habitación. Los recuerdos comenzaron a fluir. El pasado volviendo como un vendaval. Alejandro pensó en esa mujer que había amado una vez, en los secretos que había enterrado con tantos sacrificios. Su corazón latía con fuerza, mientras empezaba a unir las piezas del rompecabezas. «No es cierto, no puede ser cierto», dijo, sacudiendo la cabeza, intentando deshacerse de la verdad que se cernía sobre él. Pero cada reacción del niño plantaba más duda en su mente. Rodrigo sonrió, cruel e implacable. «¿Por qué crees que Valentina está ciega? No es solo un accidente, fue una decisión que podría haberla salvado, pero también una carga que tú llevaste». El nudo en la garganta de Alejandro se apretó. Recordó los secretos que había mantenido enterrados, las mentiras que había creído. Cada sacrificio que había hecho, ahora se sentía vacío, como un eco distante. «Basta», gritó Alejandro, sintiendo que el horror aumentaba, convirtiéndose en rabia. Se dio la vuelta hacia Mateo, quien seguía temblando, confuso. «¿Es cierto, Mateo?» Mateo cerró los ojos con fuerza, un par de lágrimas rodando por su mejilla. Su voz fue un hilo quebrado. «No lo sé, no lo sé», repetía, su angustia palpable. Un sonido sordo interrumpió el momento. Un golpe en la puerta del refugio. La tensión se intensificó. Rodrigo rió. «Parece que la fiesta ha comenzado», dijo, mirando a la puerta como si esperara a alguien. Antes de que Alejandro pudiera reaccionar, la puerta se abrió con un estruendo. Entró un grupo de sombras encapuchadas, avanzando hacia ellos con un paso firme. Uno de ellos lanzó una mirada penetrante, una chispa de sorpresa cruzando su rostro al ver a Rodrigo. «¿Qué haces aquí?», demandó, su voz fría como el acero. Rodrigo lo ignoró, centrando su atención en Alejandro y Mateo. La atmósfera se tornó más tensa, un aire denso que presagiaba peligro. «¿Lo sabías?», preguntó el recién llegado a Rodrigo. La confrontación se elevó como tensiones reprimidas, luces de advertencia centelleando a su alrededor. Alejandro sintió el pánico invadirlo mientras miraba a Mateo, incapaz de comprender la magnitud de la verdad. «Todo está a punto de cambiar», dijo Rodrigo, su voz temblando con anticipación malsana. En un abrir y cerrar de ojos, todo se desmoronó cuando las sombras avanzaron. Un grito penetrante y desgarrador escapó de los labios de Valentina, resonando en el aire, rompiendo la burbuja de confusión. Era como si la realidad estuviese al borde del colapso. «¡Valentina!», gritó Alejandro, lanzándose hacia adelante. El caos estalló a su alrededor, gritos, forcejeos. La desesperación llenando el espacio. Las sombras rodearon a Rodrigo, alejándolo del grupo. En el torbellino de gritos y empujones, Alejandro vio su oportunidad y corrió, decidido a encontrar a su hija. Pero la imagen de Rodrigo sonriendo aún quedaba grabada en su mente, una advertencia de que todo estaba lejos de ser lo que parecía. El nudo en su garganta se convertía en un grito silencioso. ¿Qué secretos estaban a punto de revelarse? Con cada paso que daba, una pregunta retumbaba en su mente. ¿Qué pasaría si lo que no quería? La oscuridad se cernía, y Alejandro sentía que el abismo lo llamaba, mientras Valentina gritaba su nombre desde algún lugar en medio de la tormenta. El caos se desató en el refugio. Alejandro estaba tan cerca, el grito de Valentina aún resonando en el aire, y el tiempo parecía detenerse,
mientras la realidad se desmoronaba a su alrededor. Las sombras avanzaron, pero había algo más. Un sonido familiar, como el tintianer de algo metálico, cortó a través del ruido. Una cadena. De repente, el piso tembló y una nueva figura emergió de las sombras. Era un hombre alto, con una chaqueta de cuero desgastada y cicatrices marcadas en su rostro. Una mirada fría, calculadora. En su mano sostenía un arma, y en su rostro la confianza de alguien que conoce el juego. La tensión aumentó al instante, como un cable de guitarra demasiado tenso a punto de romperse. «¡Suelta, Valentina!», gritó Alejandro, su voz atravesando el aire pesado. El hombre sonrió, sus ojos brillando con maldad. A su lado, Rodrigo retrocedió, visiblemente inquieto. «Ah, pero no es tan simple, amigo. La niña estaba destinada a ser parte de un plan mucho más grande. Y tú, Alejandro, no eres más que una pieza en este tablero de ajedrez». Fue un golpe directo al corazón de Alejandro. ¿Qué plan? Ya no sabía en quién confiar. Su mente giraba, y mientras miraba al extraño, su atención se desvió a Mateo, quien temblaba a su lado, su rostro pálido como el papel. «¿Mateo?». Su voz salió quebrada, llena de dolor. «Dime que no tienes nada que ver con esto». Pero el niño se encogió de hombros, su mirada llena de confusión. El aire se hizo denso. Cada segundo parecía estirarse, la tensión palpándose en el ambiente. El hombre de la chaqueta, ignorando la súplica de Alejandro, se volvió hacia Rodrigo. «Dijiste que no había sobrevivientes. Dijiste que estaba. Lo que teníamos que hacer era», comenzó, pero la rabia acumulada interrumpió sus palabras. «¡Cállate!», gritó Rodrigo, sudor goteando de su frente. Una sombra de incertidumbre cruzó su rostro. Algo no estaba bien. Las palabras comenzaron a fluir, revelando un hilo de traición que iba más allá de lo imaginable. El hombre de la chaqueta miró a Mateo y lo señaló con el cañón del arma. «Tú fuiste el eslabón perdido, ¿verdad? Nunca debimos dejarte escapar en primer lugar». La revelación golpeó a Alejandro como un ladrillo. ¿Mateo era parte de algo más grande? La idea de que el niño que había confiado, que había visto como un aliado, pudiera estar involucrado en este juego, lo paralizó. «Mateo», susurró, la decepción como un puñal en su pecho. El niño se llevó las manos a la cabeza, sus ojos brillando de miedo y confusión. «No lo sé, yo solo quería ayudar», tartamudeó, la voz quebrada, pero la desesperación en su tono dejaba claro que era consciente de que no todo era lo que parecía. Y entonces, el silencio se rompió nuevamente. Un grito desgarrador de Valentina atravesó el aire, un grito que desgarró a Alejandro como un rayo. En un movimiento rápido, el extraño apuntó su arma hacia la dirección del sonido. Alejandro sintió que su mundo se desvanecía. «¡No!», gritó, lanzándose hacia adelante. Pero un golpe en la puerta hizo temblar el refugio, y en un instante, todo se convirtió en caos. Un grupo de agentes de seguridad irrumpió, gritando órdenes. El hombre de la chaqueta se dio la vuelta, su mirada fría destilando nerviosismo. Huyeron en todas direcciones, dejando un rastro de incertidumbre. En medio del alboroto, Alejandro vio el rostro de Valentina aparecer en la distancia, su voz entrecortada y llena de terror. «¡Papá!», gritó, extendiendo los brazos. Pero en ese momento, un estruendo ensordecedor sacudió el refugio. Las luces parpadearon y el sonido de un disparo resonó. Tensión, gritos, un momento de silencio, y luego Alejandro sintió un frío recorrer su espalda. Mateo fue el primero en caer al suelo, su rostro pálido como la luna, mientras el caos lo envolvía. Un giro dramático, un golpe de realidad. Todo se oscureció. ¿Qué había sucedido? Alejandro sintió que la vida se le escapaba de las manos, mientras la confusión y el dolor descendían como una sombra. Valentina gritó nuevamente, pero esa vez fue diferente. No era un grito de miedo, sino de reconocimiento, de algo que no alcanzaba a comprender. Cada fibra de su ser temblaba. Y en un instante en el que todos miraban a Mateo, el foco de la verdad cambió. Alejandro sintió su mundo volverse del revés. ¿Quién era realmente este niño junto a él?
En medio del grito de Valentina y el caos que se desataba, todo lo que creía saber estaba a punto de cambiar para siempre. El mundo se paralizó. Valentina seguía gritando, pero el sonido se mezclaba con el caos que estallaba a su alrededor. Alejandro sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies, como si se cerniera un abismo. ¿Qué estaba sucediendo? La figura del hombre de la chaqueta se erguía frente a él como un monstruo. El miedo lo invadía, pero el amor por su hija lo mantenía en pie. «Valentina», gritó, lanzándose hacia el sonido de su voz, pero algo lo detuvo. Un ruido sordo resonó, como un disparo, y el cuerpo de Mateo se desplomó al suelo, su mirada perdida y temblorosa. Alejandro sintió que el corazón le estallaba en el pecho. «¡Mateo!». Se arrodilló junto a él, notando que el niño no respiraba. Un caos ensordecedor lo rodeaba. Las sombras confusas comenzaban a moverse, pero solo podía ver a Mateo, su pequeño amigo, caído ahí sin vida. La cara de Alejandro se tornó pálida, mientras un abrumador sentimiento de desesperación se apoderaba de él. «Mateo, no, por favor», susurró, intentando sacudirlo, buscando una respuesta, un signo de vida, pero no había nada. Y en medio de su dolor, una mirada de desafío apareció en los ojos del hombre de la chaqueta. Fue entonces cuando la revelación lo golpeó como un rayo. Mateo había sido más que un niño de la calle. Había sido parte de un oscuro juego desde el principio, y su aparente traición era en realidad parte de algo mucho más profundo. Pero antes de que pudiera procesar esa verdad, el hombre sonrió, y en un movimiento rápido giró su arma hacia Valentina. «¡No!», murmuró Alejandro, sintiendo cómo el terror se apoderaba de él. En ese momento, junto con el disparo, el mundo pareció detenerse. Un sonido sordo se unió al crujir de la madera, y la vida alrededor se volvió un desfase. La bala no impactó a Valentina. En cambio, un grito desgarrador resonó cuando otra figura emergió de las sombras. Era un hombre alto, con un rostro conocido, pero desgastado por los años. Era el padre de Mateo, un hombre cuyo nombre había resonado en sus recuerdos, pero que nunca había esperado ver en un lugar como este. «Vete, Alejandro», gritó, bloqueando la trayectoria de las balas con su propio cuerpo. Un acto brutalmente valiente que dejó a Alejandro paralizado. Todo se descompuso. El hombre de la chaqueta retrocedió confundido, mientras Valentina se aferraba al marco de la puerta, su mirada aterrorizada pero expectante. Alejandro no podía reaccionar. ¿Cómo era posible que el padre de Mateo estuviese aquí? ¿Por qué se había puesto en la línea de fuego? En un instante, una voz helada penetró la confusión. Rodrigo, aún al margen del caos, sonrió con malicia. «Esto es solo el principio, Alejandro. Todo lo que has creído saber es una mentira construida sobre la más oscura de las verdades». Las palabras de Rodrigo resonaron, como un eco que arrastraba el peso del pasado. ¿Qué significaba todo esto? ¿Qué secretos ocultaban la ceguera de Valentina y el destino de Mateo? La traición se cernía ahí, entre ellos, como una sombra sobrenatural. «Padre», Mateo susurró con un hilo de voz, su mirada buscando respuestas que solo podían encontrarse en la complicidad familiar. Sin embargo, como una tempestad, las respuestas nunca llegaron. Un grito más fuerte estalló. Los agentes de seguridad irrumpieron, pero el caos lo cubría todo. Un mar de cuerpos y sonidos que solo intensificaban la confusión. Mientras Alejandro miraba a Mateo y su padre entre las sombras, sintió como si su corazón estallara. Tenía que actuar, tenía que proteger a Valentina, el amor que lo sostenía. Sin embargo, una pregunta bordeaba su mente, pidiéndole que la escuchara. ¿Quién realmente era Mateo? ¿Qué secretos habían tejido sus vidas juntos? El aire se llenó de un silencio repentino, mientras todos se giraban hacia Mateo y su padre. La revelación pendiendo en el aire como un rayo en la tormenta. Las cartas empezaban a barajar de nuevo, y entre todo el caos, algo más estaba. Lo que Alejandro no sabía era que con cada momento que pasaba, la verdad se acercaba.
La conexión entre todos ellos nunca había sido simple. Lo que había empezado como una búsqueda se había convertido en un laberinto de lealtades traicionadas y secretos. Pero mientras se preparaba para enfrentar aquello que aún no entendía, una figura se asomó en la entrada. Era Valentina, su rostro iluminado por el fuego de la verdad. «¡Papá!», gritó una vez más. Mientras todos lo miraban, el tiempo regresando a su cruel normalidad. Pero Alejandro sentía que el verdadero peligro aún estaba por llegar. En su interior, una profunda incertidumbre crecía. La pregunta resplandecía: ¿quién era realmente su hija? ¿Y cuántas vidas estaban por desmoronarse a su alrededor? La respuesta estaba cerca, pero el precio que debía pagar podría ser el más alto de todos. La tensión se alimentaba en el aire, palpable. Alejandro estaba al borde del colapso, un nudo de desesperación enrollándose en su pecho. Valentina, allí parada, lo miraba con una mezcla de confusión y miedo. ¿Cómo iba a protegerla de este caos? «¡Valentina!», gritó, intentando acercarse, pero el hombre de la chaqueta se interpuso, una sombra oscura cernida sobre ellos. «No es el momento de acercarse, Alejandro», dijo, la voz fría como el acero. Alejandro sentía que el sudor le resbalaba por la frente. El miedo lo atenazaba. La figura de su hija era un faro en la penumbra, pero ese faro era también un motivo de tormento. ¿Qué había en su mirada? Más preguntas que respuestas. Rodrigo sonrió. Su expresión estaba llena de un placer retorcido. «¿Sabías que Valentina?», comenzó, pero un nuevo grito interrumpió sus palabras. Esta vez no venía de Valentina. Era otro grito, agónico, algo tan desgarrador que caló hondo en el corazón de cada persona en la sala. El hombre de la chaqueta se congeló. Su mirada cambió, más alarmada. «¡Mateo!», gritó, y en ese momento todo se volvió borroso. La realidad pareció desmoronarse. Como un espejismo destrozado, Alejandro se dio vuelta. Mateo estaba en el suelo, luchando, solo un latido de vida en su pequeño cuerpo. El horror se convirtió en pánico. ¿Qué había hecho Rodrigo? Las conexiones entre todos ellos comenzaban a deslizarse como arena entre los dedos. El hombre de la chaqueta se lanzó hacia adelante, dejando atrás un eco de rabia y desesperación. «¡Detente!», gritó Rodrigo, mientras la figura encapuchada giraba. Pero el cuerpo ya caía. Alejandro sintió como si el tiempo se hubiera detenido. Valentina se llevó ambas manos a la boca, los ojos abiertos de par en par, como si su vida entera estuviera colgando de un hilo. «¡Mateo!», exclamó Alejandro, arrodillándose junto al niño. La vida de Mateo era un regalo en sus manos, un milagro que no podía perder. Pero el niño no se movía. Sus ojos reflejaban una calma estúpida. «No, no puede ser», murmuró, sintiendo que el vacío se tragaba su razón. Hasta que de repente Mateo levantó una mano. Intentó sonreír, pero todo se evaporó cuando su semblante se contrajo. «Era todo por ti», susurró, pero fue como un eco lejano. Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba, las piezas del rompecabezas girando en un caos absoluto. Y entonces, un giro aún más devastador. Mateo se levantó, como si el dolor no lo tocara. La escena se ralentizó. Los ojos de Alejandro se agrandaron con incredulidad. «¿Qué?», logró soltar. Mateo no era quien pensaba. La mirada del niño brillaba con una intensidad inhumana. «Alejandro», dijo finalmente, su voz resonando con un eco diferente, profundo, reverberante. «Yo no soy solo un niño de la calle». Las palabras golpearon como un trueno. La verdad caía pesada. «Mateo, ¿de qué hablas?», preguntó, temiendo la respuesta. «Soy tu hijo». Las palabras fueron un látigo que desgarró en silencio. No era solo una revelación, era una explosión. La historia que había creído conocer se reescribía ante sus ojos. Alejandro quedó paralizado. ¿Cómo era posible? ¿Qué secretos había enterrado? La mirada de Mateo había sido una fachada. La confusión se mezclaba con un pálpito de horror. Todo lo que había creído conocer se venía abajo. Ya no sabía si su realidad era un sueño o una pesadilla. «Tú y yo somos familia. Todo fue una trampa, un juego». Mateo continuó, incapaz de ocultar el sufrimiento en su voz. Una base de sentimientos encontrados estalló en el pecho de Alejandro.
Los recuerdos de su pasado comenzaron a fluir. Como tormentas en el horizonte, había olvidado a ese hijo, o tal vez nunca lo había conocido. Todo fue un juego diabólico. Inmediatamente, los murmullos se propagaron entre los espectadores. El padre de Mateo, desolado, se dejó caer al suelo. ¿Cómo podía haber ocultado algo tan impactante? Mientras el caos continuaba estallando a su alrededor, Alejandro sintió que el tiempo se desvanecía. Valentina, Mateo, sus vidas estaban entrelazadas de maneras que nunca podría haber imaginado. El futuro se volvió nebuloso, un camino lleno de sombras, y entonces el sonido de pasos resonó al final del refugio. Un nuevo grupo entró en escena, con un aire de autoridad. Las sombras se agolpaban, y la certeza de que todo se desmoronaba lo envolvía por completo. ¿Qué hacer ahora?, pensó, mientras una nueva ola de realidad se cernía sobre ellos, dejando al lector con una inquietante expectativa. ¿Cómo se repararía una familia tan fracturada? ¿Y cómo enfrentar lo que aún estaba por venir? El caos se apoderó del refugio. Alejandro miraba atónito a Mateo, todavía intentando entender la revelación de que el niño no solo era un compañero, sino su propio hijo. Valentina lo escuchaba, su rostro en blanco, incapaz de procesar lo que estaba ocurriendo. La figura del hombre de la chaqueta estaba ahora más cerca, su presencia envolvente como una tormenta que amenazaba destruirlo todo. De repente, un estruendo ensordecedor resonó. Las luces comenzaron a parpadear, un sonido de metal retumbando contra el suelo. El corazón de Alejandro se aceleró. Algo terrible estaba por suceder. Con un golpe sordo, una explosión sacudió el refugio. El aire se llenó de polvo y gritos. Todo se volvió una confusión. Alejandro se lanzó hacia Valentina, pero el humo los envolvió. Las sombras se arremolinaron y el caos era abrumador. En medio del estruendo se escuchó otro grito. Era Mateo, la voz del niño resonando con una angustia desgarradora. Alejandro giró hacia él, desesperado. ¡Mateo!, gritó, la desesperación cubriendo cada palabra. Pero en ese instante, la figura del hombre de la chaqueta lanzó algo al suelo. Un destello, una bomba de humo. Alejandro sintió un golpe en el estómago. La visión se volvía borrosa y el aire se tornaba denso. La adrenalina corría por sus venas. El miedo era electrizante. ¿Qué estaba pasando? ¿Quién era este tipo? Y entonces ocurrió lo inimaginable. Del humo emergió una figura familiar, una mujer con ojos que conocía demasiado bien. Era su exesposa, la madre de Valentina y Mateo. «¡Diana!», exclamó Alejandro, su mundo girando. No podía ser. Todos creían que estaba muerta. Esa era la versión que Rodrigo había alimentado durante años. Pero ahí estaba ella, viva y sonriendo. «Surprise, Alejandro», dijo, como si fuera una broma. Sin embargo, su mirada era fría. Las palabras se atascaban en la garganta de Alejandro. ¿Cómo? ¿Qué significaba esto? La tensión aumentaba. El aire cargado de traiciones y secretos. Valentina, con lágrimas en los ojos, se aferró a su padre, pero no estaba seguro de qué decirle. «Llegué tarde, pero estoy aquí para rescatarlo todo», continuó Diana, mientras el caos se tornaba un poco más aterrador. La mujer estaba envuelta en oscuridad, un halo de misterio a su alrededor. Mateo, aún sobre el suelo, dijo con un hilo de voz, casi un susurro: Tú no debiste salir de la sombra». Diana lo ignoró, enfocándose en Alejandro. Su voz se elevó, estado esperando el momento adecuado. «Ahora tenemos que unir fuerzas». La incredulidad llenaba cada rincón del refugio. La imagen de su esposa era un espejismo, una mezcla de amor y odio que todavía dolía. En su mente se dispararon recuerdos: la traición, las mentiras, la pérdida. Y en ese momento, el caos se volvió a intensificar. El hombre de la chaqueta parecía tener un plan, como un titiritero controlando cada hilo. La conexión entre todos ellos se deshilachaba como un hilo a punto de romperse.
Alejandro sintió que el nudo en su garganta se hacía más fuerte. ¿Era Diana una aliada o una enemiga? Las palabras de Rodrigo resonaban en su cabeza. La vida que conocía comenzaba a caer en picada. ¿Por qué ahora?, preguntó Alejandro, la rabia y el amor entrelazándose, mientras el ruido se desvanecía en un susurro ominoso. Con una mirada decidida, Diana sonrió y dijo: «Porque es hora de reclamar lo que es nuestro. La verdad ha estado escondida en las sombras demasiado tiempo». Y antes de que las palabras pudieran asentarse, un estallido, un fuerte golpe retumbó y todo se oscureció nuevamente. Ya no tenía sentido. La pregunta era, ¿qué secretos se desatarían con esta nueva revelación? La tensión se apoderaba del refugio, mientras la revelación... Las palabras se le escapaban. Apenas podía seguir el hilo de la conversación. La incredulidad lo envolvía. Diana sonrió, pero no era una sonrisa acogedora. Era fría y calculadora. «Porque es hora de reunir las piezas, Alejandro. Lo que te han dicho, lo que has creído, todo ha sido manipulado», dijo como si estuviera revelando la trama de una película. «Pero la vida real no funciona así». Mateo frotó sus ojos, tratando de entender. Alejandro veía la confusión en su rostro y se sintió abrumado. «¿De qué hablas?», exclamó, el pánico comenzando a filtrarse por su voz. La imagen de Valentina se interfería entre él y lo que su exesposa decía. Ella era su prioridad. Sin embargo, antes de que Diana pudiera responder, el hombre de la chaqueta se movió. Un destello de energía oscura iluminaron su rostro. Pero justo cuando iba a lanzar otro ataque, un grito desgarrador interrumpió el aire, resonando como un eco de terror. Era Valentina, quien siempre había estado un paso atrás, y ahora la veían en el umbral, su pequeña figura temblando. «¡Papá!», gritó, y con eso cada mirada se volvió hacia ella. Fue un momento que estalló en 1000 pedazos, el caos que los rodeaba volviéndose un eco distante. Alejandro sintió una presión en el pecho. «¡No!», pensó, mientras se lanzaba hacia ella. Cada paso era un grito de alerta, como una madre gallina protegiendo a su polluelo. Pero cuando se acercó, lo inimaginable ocurrió. Diana se abalanzó hacia Valentina y antes de que Alejandro pudiera gritar, el tiempo retrocedió. En un instante de horror, una nube oscura se desató del lado de Diana y se expandió, llevándose todo a su paso. Valentina, atrapada por la inercia de la magia oscura, se desvaneció. «¡Valentina!», aulló Alejandro, intentando alcanzar a su hija, pero la sombra era un remolino voraz. Su corazón se detuvo en el tiempo, y una mezcla de desesperación y pavor lo invadió. No podía dejar que se la llevaran. «No deberías haberte metido en esto». La voz de Diana era grácil pero dura, como hielo quebrándose. El hombre de la chaqueta se unió al caos, riendo con crueldad, sus ojos centelleando en la oscuridad. «Esto está más allá de tus habilidades, Alejandro. Valentina tiene que ser parte de la nueva era». La traición era palpable, una navaja en sus entrañas. ¿Por qué Diana y este hombre tenían poder sobre su hija? Alejandro se sintió como si el mundo estuviera desmoronándose, cada emoción un hilo que se deshilachaba con el aire espeso. «No entenderás hasta que sea demasiado tarde», dijo Diana, su voz suave pero llena de una tensión que desgarraba. En ese instante, lo que él había considerado protección se transformó en una armadura de confusión. No obstante, todo cambió cuando varios ojos en el refugio se alzaron. En la entrada, un grupo de personas apareció, algunos conocidos, otros completamente extraños. Pero todos compartían un objetivo: ayudar. Sus miradas se cruzaron, y un murmullo comenzó a resonar. Una mujer mayor, con una energía etérea, cruzó la habitación. «Tendrán que enfrentarse a la verdad», anunció, como si llevara el peso de años. Un escalofrío recorrió la columna de Alejandro. Entonces la mujer alzó su mano, y las sombras de Diana comenzaron a retumbar, desintegrándose. En ese momento, Mateo, aún en el suelo, comenzó a cambiar. Su expresión se volvió tranquila, casi sabia.
Dijo lo que Alejandro nunca esperó oír. Papá, aquí y ahora, somos todos un alma familiar. La revelación cayó como un rayo, un puño en la oscuridad, conexiones familiares conectadas por la magia de la sangre. Alejandro enfrentó el horror, un sentido de identidad que se retorcía entre él y Mateo. La luz comenzó a afectar el refugio, el caos imprevisto disparándose. Pero antes de que pudiera asimilar la totalidad de esta penumbra familiar, un nuevo grito cortó el aire. Esta vez provenía de Valentina. Una mezcla de alegría y terror llenó la habitación, y Alejandro sintió que la locura comenzaba de nuevo. La condensación de realidades había comenzado, y mientras Valentina fue arrojada de regreso, a su alrededor, la verdad danzaba como un espectro. «Por favor, ayúdame», gritó, y en su expresión había más que miedo. Era un llamado a la acción, a la reconstrucción de lo que pensaron que era imposible. Alejandro quedó perplejo. El refugio parecía cambiar, y todo lo que creía saber se desvanecía. No podía procesar el horror que se avecinaba. ¿Por qué se habían lanzado a este nuevo abismo? ¿Qué significaba realmente todo esto? La respuesta estaba entrelazada con su pasado y presente, y él aún no lo sabía. Mientras el refugio se oscurecía nuevamente, lo único claro era que el próximo paso sería uno en contra de todo lo que alguna vez había creído. La batalla por su familia no había hecho más que comenzar. El refugio estaba en silencio, cargado de una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Alejandro sintió que su corazón latía descontrolado al mirar a Diana, su ex esposa, y los recuerdos comenzaron a filtrarse en su mente. Pero todo se interrumpió cuando el grito de Valentina resonó nuevamente, desgarrador. Su pequeña estaba atrapada en el oscuro remolino de sombras que la rodeaban, sumida en el terror absoluto. «¡Valentina!», gritó Alejandro, corriendo hacia ella. Pero el aire se volvió espeso, casi irrespirable, como si la misma atmósfera quisiera detenerlo. A su lado, Mateo se levantó, aún absorbido por la revelación de su verdadera identidad, mirando a su madre con una mezcla de amor y rechazo. Diana dio un paso atrás. Su mirada era fría como un glaciar a punto de romperse. «No puedes entender lo que está en juego, Alejandro. Este es un juego más grande de lo que imaginas», dijo, su voz reverberando en el refugio, resonando en cada rincón. El hombre de la chaqueta se movió hacia Valentina, su sonrisa calculadora. «Está destinado a ser parte de esto», murmuró, su tono amenazante, como si todo fuera un juego cruel y él tuviera todas las cartas. Alejandro sintió un ardor en el pecho. Tenía que hacer algo. De repente, un temblor sacudió el refugio. El suelo vibraba y un sonido profundo llenó la habitación. Una grieta comenzó a abrirse, como si el mismo espacio estuviera colapsando. «¡El mundo afuera!», rugió un grupo de agentes que acababan de llegar. Estaban armados, con las miradas fijas en la escena. Pero el caos ya había comenzado. Valentina fue levantada del suelo por una fuerza invisible. Alejandro sintió la desesperación consumirlo. Corrió hacia su hija, pero fue como si una pared de energía lo detuviera. «¡No!», gritó, y el ambiente se volvió un torbellino de gritos y sombras. Pero algo increíble ocurrió en medio del caos. La grieta en el suelo empezó a brillar. Un resplandor dorado emergió, iluminando a todos alrededor. Diana comenzó a temblar. Su rostro se tornó pálido. «¡No puede ser!», exclamó, y en un instante la luz se intensificó, llenando el refugio con una calidez inesperada. Quería ser un refugio, pero se convirtió en un paisaje de guerra. Mateo, aún conmocionado, murmuró: «Ella no es solo tu madre, es algo más». Aún no comprendía completamente. La luz estalló, envolviendo a Valentina en un aura brillante, un halo que parecía protegerla. Todo este tiempo, Alejandro había visto la ceguera de su hija como una maldición. Ahora, en medio de este horror, era el símbolo de su salvación. Un aliento de esperanza iluminó el rostro de Valentina. «¡Papá!», gritó, su voz llena de fe. «¡Aguanta, cariño!», respondió Alejandro, luchando contra la presión que lo mantenía atado al suelo.
Pero la verdad llegó con un golpe devastador. En medio de la luz, Diana pareció desvanecerse. La expresión en su rostro cambió, de confiada a aterrorizada. ¡No!, gritó ella, como si supiera que todo estaba a punto de perderse. El hombre de la chaqueta miró a su alrededor, desesperado, tratando de aferrarse a algo. Pero la luz comenzó a tragarse todo, liberándolo del caos. La grieta se cerró y un golpe sordo resonó. Todo se detuvo. Y entonces la puerta se abrió de par en par. Un hombre alto, conocido por todos, entró. Era Rodrigo, su antiguo asistente, pero su mirada era diferente. «No viniste a destruirme, Alejandro», gritó Rodrigo con una burla. Pero su sonrisa se desvaneció cuando la luz cubrió el refugio. «No», susurró. Una explosión de energía se desató. Todo se volvió brillante, y cuando Alejandro volvió a abrir los ojos, encontró a Valentina frente a él. Su pequeña brillaba con una intensidad que iluminaba sus ojos. «Estoy bien, papá», dijo, pero antes de que él pudiera responder, un susurro familiar llenó su mente. «No confíes en ella, Alejandro». La voz era suya, la verdad que pensaba haber olvidado. Diana y Rodrigo estaban de pie, pero algo había cambiado. La tensión en el aire era palpante. En el último instante, lo inesperado comenzó a revelarse. El halo de Valentina creció, transformando todo a su alrededor. Un giro asombroso estalló en el refugio. Cada persona sintió como si su mundo se colapsara. Todo lo que pensaban que sabían comenzaba a desmoronarse. Alejandro se dio cuenta de que había más secretos y relaciones enredadas de lo que podría haber imaginado. «Valentina», dijo, sintiendo que el suelo temblaba bajo sus pies nuevamente, pero esta vez con una fuerza que resonaba como un eco del pasado. Los ojos de Rodrigo se abrieron, y en sus pupilas había un reflejo de terror. Su sonrisa se desvaneció cuando Valentina, aún brillando con ese aura, miraba a su alrededor, actuando como la voz de la razón, de la luz en la oscuridad. «¿Quién eres en realidad, Valentina?», murmuró Alejandro en un susurro, sintiendo que la pregunta atravesaba su alma, y en ese momento todo se volvió oscura, dejando una inquietante duda flotando en el aire. ¿Qué veracidad había detrás de la luz que la envolvía? ¿Y qué oscura verdad se revelaría en los próximos pasos? La luz comenzó a desvanecerse, y Alejandro sintió un tirón en el corazón. El halo alrededor de Valentina era ahora un refugio de esperanza que desafiaba la oscuridad. Sus ojos, llenos de lágrimas, buscaban a su padre con una mezcla de incertidumbre y amor. «¡Papá!», gritó una vez más, revelando. Su energía iluminaba el refugio, disipando las sombras que habían atormentado sus vidas por tanto tiempo. Diana, incapaz de entender lo que sucedía, se tambaleó hacia atrás, el miedo cruzando su rostro. «Esto no puede estar sucediendo», murmuró. Su voz temblorosa resonó en el espacio, llena de desesperación. El hombre de la chaqueta, antes confiado, estaba ahora al borde del colapso. El destello del halo casi lo cegaba. Alejandro sintió una energía palpable en el aire, como si el universo conspirara a su favor. «¡Valentina!», exclamó, mientras se acercaba un paso más. Pero otro grito lo detuvo. Era Mateo, su rostro un reflejo de temor y determinación. «¡Basta!», dijo, su voz firme, como un rayo de luz en la tormenta. «No dejaremos que este ciclo continúe». Alejandro sintió un torrente de orgullo. Su hijo, su verdadero hijo, estaba listo para luchar. En ese momento, todos los secretos que habían salido a la luz parecían confluir en ellos. La familia unida, aunque desgarrada por el dolor, encontró fuerza en la verdad. El refugio tembló nuevamente, pero esta vez no era por el miedo, era por una nueva esperanza. La luz de Valentina comenzó a aumentar, el halo brillando intensamente mientras la oscuridad retrocedía. «¡Ahora!», gritó Alejandro, dirigiéndose tanto hacia Mateo como a Valentina. La energía se elevó, unida en un solo grito. La conexión entre ellos se reforzó.
un lazo inquebrantable que resonó en cada rincón del refugio. Y entonces, la explosión de luz estalló. Una onda expansiva de energía pura barrió a todos, incluido el hombre de la chaqueta, quien gritó mientras era arrastrado hacia la nada, como un papel volando en una tormenta. Cada sombra comenzó a disiparse, dejando al descubierto la realidad, la necesidad de enfrentar el pasado. La mirada de Diana cambió, de miedo a comprensión, mientras las verdades ocultas finalmente salían a la luz. «No podemos seguir así, Alejandro», dijo, su voz temblando. Las defensas se estaban desmoronando, y parecía que la oscuridad comenzaba a dejar de tener poder. Las sombras del resentimiento fueron arrasadas por la luz y el amor. Alejandro notó, en un instante revelador, que podían reconstruir su historia, redefinir su familia y dejar atrás el dolor. Valentina se acercó a su padre, su rostro iluminado por el amor, y fácilmente se fundieron en un abrazo. Mateo se les unió. El nudo de secretos que los había mantenido alejados, finalmente se había deshecho. «¿Estamos listos?», preguntó Mateo con una chispa de esperanza. «Estamos juntos», respondió Alejandro, sintiendo cómo cada palabra resonaba en su ser. Valentina sonrió, y en ese instante supieron que todo sería diferente. Con el refugio en calma, el grupo caminó hacia la salida, dejando atrás las sombras. Ante ellos, el mundo parecía lleno de luz, lleno de promesas y nuevas oportunidades. «Este no es el final», dijo Diana, mientras lo seguía. «Es solo el comienzo de lo que realmente somos». Alejandro asintió. Había un camino por delante, lleno de posibilidades, y cada paso resonaba como un eco de la verdad, de la familia que habían encontrado a través de la tormenta. Pero en el aire todavía había una duda, un susurro de lo desconocido, como una sombra oculta en lo más profundo del futuro. ¿Qué más secretos estaban por revelarse en su viaje? Era un misterio que aún estaba por desentrañarse. Y ahora, querido lector, este es el momento de demostrar tu apoyo. Suscríbete al canal ahora mismo para no perderte las próximas historias exclusivas que vienen en camino. Aplasta el botón de like para alimentar el algoritmo y asegúrate de que otros puedan conocer este desenlace. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y tus teorías sobre cómo seguirá esta historia. Y no olvides compartir este video al instante con al menos 5 amigos que necesitan conocer este final. No esperes ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans entienden la importancia de apoyar este canal con estas acciones. Gracias por ser parte de esta aventura.